Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, mis queridas alumnas. Estamos aquí una tarde más para seguir trabajando y reflexionando acerca de esta disciplina tan auténtica como es el derecho internacional privado, ¿no? En esta ocasión vamos a seguir trabajando las lecciones 6 y 7 del programa. Recordar, en la última sesión hablábamos de la importancia que tenían las lecciones 6 y 7, no porque os las vaya a preguntar en el examen, que también, que ya os lo dije, que una pregunta en el examen parcial, en el examen final, cuando lo celebremos, no sé si en este año o el año que viene, pues será el análisis de una categoría normativa. ¿Por qué para mí es tan importante que sepáis analizar categorías normativas? Ya os lo dije, es muy importante que sepáis identificar si una norma de derecho internacional privado es directa o es indirecta, para que la lección octava, que veremos en la siguiente sesión, que seáis capaces de poder resolver los problemas que en el proceso de aplicación de estas normas directas o indirectas se puedan plantear. Problemas como el fraude de ley, problemas como la imperatividad de las propias normas, como el conflicto móvil, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso será en una lección posterior, en otra sesión. Seguimos con las lecciones 6 y 7. Bueno, yo creo que hoy podríamos dedicar esta clase a resolver aquellos ejercicios prácticos que nos quedaron pendientes de las lecciones 6 y 7. Un pequeño recordatorio. Decíamos que las normas de derecho internacional privado, al igual que los métodos de reglamentación y los principios, conforman el sistema español de derecho internacional privado. Es decir, son normas, principios y métodos de reglamentación los componentes jurídico-materiales del sistema español de derecho internacional privado. Dicho de otra manera, las autoridades que hacen derecho internacional privado, que aplican derecho internacional privado, que resuelven los problemas que se pueden plantear de derecho internacional privado, tienen a su disposición como herramientas los principios estructurales o de construcción, de regulación o de solución, los métodos de reglamentación, decíamos de dos tipos, el método de reglamentación directo y el método de reglamentación indirecto, y las categorías normativas. Categorías normativas de dos tipos, de dos clases. Las categorías normativas directas y las categorías normativas indirectas. Bien, lo primero que debéis de recordar es que tanto unas normas, las directas, como las otras, las indirectas, pueden ser, atendiendo a su origen, institucionales, convencionales o autónomas. Es decir, dar por bueno, o dar por buena, mejor dicho, esa jerarquía de fuentes de derecho internacional privado que en la lección segunda del programa veíamos. Normas institucionales o comunitarias, normas convencionales, normas de origen autónomo. Os decía en el último vídeo, en la última sesión, que en un alto porcentaje las categorías normativas directas eran de origen convencional o de origen institucional o comunitario, y que las normas autónomas generalmente eran las normas de conflicto, o las normas de conflicto generalmente eran las normas autónomas. Las normas indirectas eran las normas autónomas generalmente eran normas indirectas. Pero esto no tomarlo, por favor, como un dogma de fe, porque no es así. No siempre va a ser así. En un alto porcentaje sí que es cierto y puede ser una pequeña pista a la hora de identificar una norma. Una vez que tenemos superado el origen de esa norma, lo siguiente es muy claro. O la norma es directa o es indirecta. No me vale que me digáis que la norma es directa porque regula una situación privada internacional única y exclusivamente, porque la solución está en el tenor literal de la norma y porque ha nacido y está pensada solo para regular situaciones privadas internacionales. No me vale que me digáis que la norma es indirecta o es una norma de conflicto porque no solo regula situaciones privadas internacionales, sino también situaciones domésticas, porque la solución no está en el tenor literal de la norma, sino que está en otra ley y está en otro derecho. Porque eso es la teoría, y eso ya lo sé, y eso vosotros también os lo sabéis, y os lo vais a aprender, ¿no? Es decir, se trata de que sepáis identificarlo en el supuesto. Se trata de que leáis el tenor literal de una norma y que seáis capaces de ver esa situación privada internacional, esa situación doméstica y privada internacional, esa solución al conflicto concreto que se haya planteado, o que no veáis la solución ahí, sino que la solución la encontréis en otra ley, en otra norma. ¿De acuerdo? Que seáis capaces, lógicamente, de identificar. Y el último paso que teníamos que dar, si recordáis, era el de analizar la estructura de la norma. Es cierto que si leéis Derecho Internacional Privado, incluso en los propios materiales, se habla de que con carácter general la mayoría de la doctrina entiende, la doctrina Jus Internacional Privatista, entiende
que la estructura de una norma se predica solo respecto de las normas indirectas o normas de conflicto. Bueno, pues aquí el que suscribe entiende que no es así. Entiende, y yo creo que vosotros sois capaces también de verlo, que la estructura de una norma se puede predicar tanto de una norma directa como de una norma indirecta. Tanto en una norma indirecta o norma de conflicto, como en una norma directa, también llamada norma material especial de derecho internacional privado, podéis encontrar los tres elementos que componen su estructura. Un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica y un punto de conexión. Vamos a hacerlo muy sencillo. ¿Qué es un supuesto de hecho? ¿Qué es el supuesto de hecho? Vamos a traducirlo, algo que lo entendamos. Y para entenderlo siempre hay que lanzarse una pregunta. ¿Qué es el supuesto de hecho? ¿De qué va la norma? ¿Qué trata de regular el legislador a través de esa norma? Hablábamos del artículo 9.8 del Código Civil. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante al tiempo de su fallecimiento. ¿De qué va el 9.8? De la sucesión por causa de muerte. Ese es el supuesto de hecho. Y luego a continuación basta con que me identifiquéis el punto de conexión más la consecuencia jurídica. Porque en ocasiones poder diferenciar el punto de conexión o identificar el punto de conexión, identificar la consecuencia jurídica, diferenciar punto de conexión y consecuencia jurídica no es tan sencillo. En el 9.8 es que es muy fácil, es coser y cantar, porque tú coges el 9.8 y es que vas a B y C. La sucesión por causa de muerte, supuesto de hecho. Se regirá por la ley nacional del causante, consecuencia jurídica. Al tiempo de su fallecimiento, punto de conexión. La consecuencia jurídica, en definitiva, ¿qué es? Lanzamos también una pregunta. Bueno, ¿cómo trata de regular el legislador ese problema concreto que se ha planteado? En el caso de la sucesión por causa de muerte, ¿cómo lo hace? Se regirá por la ley nacional del causante. ¿Y qué es el punto de conexión? El punto de conexión es un elemento subjetivo, un elemento objetivo que lo que hace es vincular supuesto de hecho con consecuencia jurídica. Generalmente estamos hablando de un elemento de extranjería o no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? En el artículo 9.8 lo veis muy fácil. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento. ¿Cuándo las partes tienen que tener en cuenta la sucesión por causa de muerte? Ay, perdonadme que casi me ahogo. Bien, os decía, en el caso del 9.8, la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento. Ese es el elemento, en este caso objetivo, que vincula el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica. Pero en la práctica basta con que me identifiquéis, por un lado, el supuesto de hecho y el resto del precepto que pongáis punto de conexión más consecuencia jurídica. Todo eso serían los dos elementos de la estructura junto al supuesto de hecho de una norma de derecho internacional privado, ¿no? Bien, de los ejercicios que yo os dejé colgados en la carpeta de materiales de estas lecciones 6 y 7, aquí tengo delante, creo que hicimos alguno ya, hicimos el 8.1, hicimos el 9.1, ¿verdad? Y creo que hicimos el 49 también, ¿no? Nos quedan todavía aquí unos cuantos. Bueno, pues vamos allá. Mirad, el 9.2. Dijimos hasta el primer punto y coma, ¿no? El 9.2 del Código Civil dice: los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo. Bueno, yo ante este artículo 9.2 del Código Civil lo primero que diría es que es una norma de origen autónomo. ¿Por qué? Porque está recogida en una norma de régimen interno, como es el Código Civil Español. Lo siguiente, ¿estamos ante una norma directa o indirecta? Dicho de otra manera, ¿es una norma que regula solo situaciones privadas internacionales o situaciones privadas internacionales y domésticas? Si uno lee con atención el 9.2, fijaros que dice: los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges. Habla de cónyuges. No se refiere a cónyuges de nacionalidad española o cónyuges extranjeros, sino que habla de cónyuges en general. Es decir, el 9.2 está pensado tanto para un matrimonio, los dos de nacionalidad española, él de nacionalidad española, ella de nacionalidad extranjera, o las dos de nacionalidad extranjera. Luego, el 9.2 es una norma de conflicto, es una norma indirecta. ¿Por qué? Está llamada, y la idea de cónyuges nos lleva a ello,
a regular tanto situaciones domésticas como situaciones privadas internacionales. Si hubiera dicho cónyuges no nacionales, por ejemplo, cónyuges extranjeros, cónyuges que no posean la nacionalidad española, entonces la norma sería directa. Bien, vamos con la estructura. Supuesto de hecho, los efectos del matrimonio. Fácil. Ya está. Consecuencia jurídica y punto de conexión, el resto. Desde se regirán hasta al tiempo de contraerlo. Para los que seáis atrevidos, si tuviéramos que identificar punto de conexión y consecuencia jurídica, pues aquí también sería coser y cantar. ¿Por qué? Los efectos del matrimonio hemos dicho que es el supuesto de hecho, se regirán por la ley personal común de los cónyuges, consecuencia jurídica, al tiempo de contraerlo, punto de conexión. Fácil. Vamos con otro artículo. En este caso el 107.2 del Código Civil hasta, decíamos, el primer punto y coma. La separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda. Bueno, muy sencillo también. Desde el punto de vista de su origen, estamos ante una norma de origen autónomo, Código Civil. ¿Directa o indirecta? Bueno, pues en este caso habla de nuevo también de cónyuges, al igual que el 9.2. Luego, no diferencia entre cónyuges nacionales o extranjeros, no diferencia entre situación privada internacional y situación doméstica. Luego, el 107.2 del Código Civil es una norma de conflicto, una norma indirecta. Supuesto de hecho, la separación y el divorcio. El resto del precepto, desde el se regirán hasta en el momento de presentación de la demanda, punto de conexión más consecuencia jurídica. De nuevo, para atrevidos, para intrépidos, si quisiéramos diferenciar punto de conexión y consecuencia jurídica, diríamos que la consecuencia jurídica sería se regirán por la ley nacional común de los cónyuges y el punto de conexión, aquí muy fácil, sería en el momento de la presentación de la demanda, ¿no? Perfecto. Vamos con otro precepto. El 733 del Código Civil. No será válido en España el testamento mancomunado. Recordar un testamento mancomunado, recordar vuestros conocimientos de derecho civil, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Un testamento mancomunado es aquel que hacen dos personas en favor de un tercero, ¿no? Bueno, dice el 733 que no será válido en España el testamento mancomunado, prohibido por el artículo 669, que los españoles otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la nación donde se hubiese otorgado. Bien, estamos ante una categoría normativa que desde el punto de vista de su origen es autónoma también. ¿Por qué? Porque hablamos del 733 del Código Civil, una norma de régimen interno. Categoría normativa directa o indirecta. Y por favor, este es un ejemplo en el que no tenéis que guiaros por esa idea que yo os decía y que os pedía que no la tomarais como dogma de fe. Esa idea de norma autónoma es igual a norma de conflicto, norma indirecta. No. ¿Por qué? Porque fijaros que en este caso concreto, el 733 es una norma directa. No es una norma indirecta. El 733, daros cuenta que está pensado para regular única y exclusivamente una situación privada internacional. Y además en el tenor literal del 733 estáis encontrando la solución al problema concreto. En este caso el problema es poder otorgar el otorgamiento de testamento mancomunado. Pero daros cuenta, ¿por qué os digo que es una norma directa el 733 del Código Civil? Porque dice, no será válido en España el testamento mancomunado prohibido por el artículo 669 que los españoles otorguen en país extranjero. Imaginaros que Cristina y Antonio, los dos compañeros de nacionalidad española, otorgan testamento mancomunado en Perú, por ejemplo, en la ciudad de Lima, en Perú, a favor de su querido profesor de Derecho Internacional Privado, ¿no? Cosa que, entre paréntesis, podían hacer perfectamente. Pero si lo hicieran, estarían, primero, otorgando un testamento que no tendría validez a los ojos del ordenamiento jurídico español. ¿Por qué? Porque lo prohíbe el 733 del Código Civil en relación con el 669. Pero, ojo, que ese otorgamiento del testamento de los dos compañeros españoles que otorgan en el extranjero, en Lima, en favor de un ciudadano de nacionalidad española con residencia en España, eso estaréis conmigo que es una situación privada internacional.
¿Dónde está el elemento de extranjería? En el lugar donde han otorgado el testamento. Recordar qué entendíamos por elemento de extranjería, por favor. Acordaros de las primeras lecciones. ¿Qué era un elemento de extranjería? Cualquier dato, objetivo o subjetivo que permita, de alguna manera, llamar a un ordenamiento jurídico diferente al español. Algo que no nos suene a español. En este caso, los compañeros de nacionalidad española han otorgado testamento en país extranjero. Bien, la categoría normativa en este caso es una categoría normativa directa, porque habla de españoles que otorgan testamento en país extranjero. Fijaros, este 733 podríamos convertirlo en una categoría normativa indirecta si, en vez de decir españoles que otorguen en país extranjero, dijese los españoles que otorguen en España o en país extranjero. Porque si dijese en España o en país extranjero, estaríamos ya contemplando las dos posibilidades. Los dos españoles, Cristina y Antonio, otorgan testamento mancomunado en territorio español, situación doméstica. Cristina y Antonio otorgan testamento en Lima, situación privada internacional. Si cubriesen ambas situaciones, la categoría normativa deja de ser directa y pasa a ser indirecta. En este caso no es así, se habla solamente de país extranjero, luego estamos ante una categoría normativa directa. Bien, estructura de esta norma. Tiene un supuesto de hecho muy claro, ¿cuál es? La validez del testamento mancomunado, ¿de acuerdo? Tiene una consecuencia jurídica clara, pues que no será válido en España, y tiene un punto de conexión que aquí sería que los españoles otorguen en país extranjero. Aquí es un poco difícil, si os dais cuenta, de precisar, ¿verdad? Y aquí me basta con que me dijeseis que el supuesto de hecho es la validez o no de un testamento mancomunado y que el resto del precepto es el punto de conexión más la consecuencia jurídica. Bien. Artículo 1.4 del Estatuto de los Trabajadores. Seguimos en la misma línea que en el 733. Nos encontramos ante el 1.4, dice: la legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, sin perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. Bueno, nos encontramos desde el punto de vista de su origen ante una norma autónoma, sin ninguna duda, 1.4 del Estatuto de los Trabajadores, y si yo os preguntara si es una norma directa o indirecta, debéis de tenerlo muy claro, porque nos encontramos ante una categoría normativa directa. En el tenor literal del 1.4 os encontráis con una situación privada internacional. El legislador única y exclusivamente quiere, a través del 1.4, regular una situación privada internacional, y además encontráis la solución a esa situación, a ese problema privado internacional que nos plantea el legislador. ¿Dónde está la clave? Si cogéis el 1.4 del Estatuto de los Trabajadores, la clave la tenéis cuando dice en el extranjero. Daros cuenta, cogéis el 1.4 y empezáis a leer. Y todo os va a sonar a español, ¿de acuerdo? Aquí podríamos entonar el Viva España, Es decir, la legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas. Y ahora dice, en el extranjero. El lugar de prestación laboral no es España, sino que es un país extranjero. Como está pensando única y exclusivamente en esos supuestos de prestación laboral en país extranjero, la categoría normativa es una categoría normativa directa. Sería una categoría normativa indirecta si el legislador dijera en España o en el extranjero. Es decir, si el lugar de prestación laboral fuera España o país extranjero. Como solo habla de lugar de prestación laboral en el extranjero, la categoría normativa es una categoría normativa directa. Supuesto de hecho, muy fácil. La prestación, en este caso, laboral en país extranjero. La prestación laboral. O la aplicación de la legislación laboral en supuestos de prestación laboral en país extranjero.
Es decir, el supuesto de hecho al final es de qué va la norma. ¿Qué regula el 1.4 del Estatuto de los Trabajadores? Pues supuestos de prestación laboral fuera del territorio nacional. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que será de aplicación la legislación española. La legislación laboral española será de aplicación a los supuestos de prestación laboral en país extranjero. ¿De acuerdo? En país extranjero. Luego aquí el supuesto de hecho sería la prestación laboral en país extranjero y el punto de conexión más la consecuencia jurídica sería todo lo demás. El será de aplicación al trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España, al servicio de empresas españolas en el extranjero. Ese en el extranjero podría ser, si quisiéramos precisar, ¿no?, el punto de conexión. Pero no es necesario que lleguéis hasta ese punto, ¿de acuerdo? Basta con que digáis que el supuesto de hecho es la prestación laboral en país extranjero y que el punto de conexión y la consecuencia jurídica es el resto del precepto y lo marcáis como tal, ¿vale? Bien, nos queda un precepto más, el 732 del Código Civil. El 732 del Código Civil nos dice que los españoles podrán estar fuera del territorio nacional sujetándose a las formas establecidas por las leyes del país en que se hallen. Bueno, evidentemente estamos ante una norma desde el punto de vista de su origen, ante una norma autónoma, Código Civil, norma de régimen interno. ¿Directa o indirecta? Sin miedo, es decir, creo que todos y todas debéis de tener claro que estamos ante una categoría normativa directa. ¿Por qué una categoría normativa directa? Porque pensar que el 732 es un precepto que está pensado para regular única y exclusivamente una situación privada internacional. En este caso, está pensado para los supuestos de otorgamiento de testamento fuera del territorio nacional. Si tú coges el 732 del Código Civil, cuando habla de testar fuera del territorio nacional, el testar fuera del territorio nacional, esa es la clave. Esa es la clave que os permite a vosotros identificar el 732 como una categoría normativa directa. Estructura. El supuesto de hecho, ya lo hemos dicho, la posibilidad de otorgar testamento fuera del territorio nacional. Punto de conexión y consecuencia jurídica, el resto del precepto. ¿Que queréis precisar un poquito más? El punto de conexión sería, en este caso concreto, testar fuera del territorio nacional, la consecuencia jurídica sería el podrán hacerlo sujetándose a las formas establecidas por las leyes del país en que se hallen. ¿De acuerdo? Supuesto de hecho, testar fuera del territorio nacional, punto de conexión, el fuera del territorio nacional, la consecuencia jurídica, el podrán hacerlo, siempre sujetándose, como dice el 732, sujetándose a las formas establecidas por las leyes del país en que se hallen. Bueno, hasta aquí las diferentes categorías normativas, los diferentes ejemplos de categoría normativa, supuestos que quería que fueses capaces, de identificar. Os dejé un test de autoevaluación. La verdad es que ha sido una iniciativa bastante interesante porque he visto que el nivel de participación ha sido muy alto y sobre todo pues, que sois unas auténticas máquinas, ¿no? Es decir, estos lo sabéis estupendamente bien. Yo no soy muy fan de los exámenes tipo test porque realmente no creo que demuestren la capacidad y el conocimiento sobre la materia que puede tener un estudiante. Sí que creo que puede ser una fórmula que se puede combinar con otras, ¿no? Yo creo que la resolución de supuestos prácticos, sin ninguna duda, es la mejor fórmula y la mejor forma de poder evaluar y valorar los conocimientos y la adquisición de conocimientos por parte de un estudiante, ¿no? Pero creo que ha sido una actividad interesante que no me niego a seguir haciéndola, ¿no? Bueno, más allá de que la voy a tener como segunda nota de estas, al igual que la primera fue la asistencia y el resumencito que me pasasteis de
de la actividad que organizamos con el profesor Leandro Ríos, que por cierto, el profesor Leandro Ríos me ha mandado un WhatsApp esta misma tarde lanzándome ánimos, me ha pedido que por favor también os salude a todos vosotros y que os desea pues en la distancia que bueno, pues lo pasemos lo mejor posible y que estudien mucho Derecho Internacional Privado. Esto también lo ha dicho. Bien, bueno, vamos allá. El test. Yo creo que las respuestas correctas las teníais claras, pero por si acaso os voy indicando, ¿no? Vamos a ver, eran 5 preguntitas. La primera dice, las normas materiales especiales, respuesta correcta, proporcionan una respuesta jurídica directa, inmediata y sustantiva a las situaciones privadas internacionales. Lo decíamos, una norma material especial de derecho internacional privado, una norma directa, es aquella en la que regula una situación privada internacional y encontráis la solución en el propio tenor literal de la norma. Recordar cuando hace un momentito hablábamos del 733 del Código Civil. Norma directa, no será válido en España el testamento mancomunado otorgado en país extranjero. No será válido. Esa es la respuesta que da el legislador a ese problema concreto que es otorgar testamento mancomunado en país extranjero. Segunda pregunta, ¿qué tipo de reglamentación se observa en el derecho internacional privado? ¿Qué tipo de reglamentación, de métodos de reglamentación? 2 tipos, lo decíamos, el método de reglamentación directo, el método de reglamentación indirecto, ¿no? El directo combina categorías normativas directas, el indirecto combina categorías normativas indirectas. Tercera pregunta, la norma de conflicto es, bueno, pues letra B, una norma de derecho internacional privado que localiza la situación privada internacional en un concreto estado y cuyo derecho será el aplicado para resolver esa situación. Claro, pensar que una norma de conflicto, una norma indirecta, decíamos que era aquella en la que la solución no la vais a encontrar en el tenor literal de la norma. Generalmente está en otra ley y está en otro derecho. La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante al tiempo de su fallecimiento. El causante tenía nacionalidad alemana y residía en territorio español. ¿Dónde está la ley aplicable a esa sucesión por causa de muerte de ese ciudadano? En la ley alemana. No la tengo en el tenor literal de la norma. La tengo en este caso, en el derecho alemán. Pregunta cuarta, ¿cuál es la estructura de una norma de conflicto? ¿De una norma de conflicto o de una norma directa? Letra C. La norma de conflicto tiene una triple estructura, supuesto de hecho, punto de conexión, consecuencia jurídica. Y finalmente, pregunta quinta, ¿cuál es el punto de conexión en la siguiente norma? Artículo 9.4, que indica la determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. Bueno, respuesta correcta, en este caso, letra B, el punto de conexión sería en el momento del establecimiento de la filiación. Pero si queréis podemos coger el 9.4 y analizarlo, ¿no? Para cerrar el estudio de estas lecciones 6 y 7. El 9.4 del Código Civil sería una norma de origen autónomo, evidentemente, Código Civil español, ¿no? Y en este caso concreto estaríamos ante una norma indirecta. ¿Por qué una norma indirecta? Porque fijaros que habla en todo momento de qué. Habla del hijo, ya sea español, ya sea extranjero. ¿Habla de qué? Habla de determinar la filiación, pero no está hablando de la filiación de un ciudadano o de un nacional, de un hijo nacional o de un hijo extranjero. Habla con carácter general del hijo. Luego estamos ante una categoría normativa, en este caso indirecta. El supuesto de hecho, ¿cuál sería? La determinación y el carácter de la filiación natural, la filiación por naturaleza. El punto de conexión y la consecuencia jurídica sería el resto. En concreto sería desde el se regirán hasta establecimiento de la filiación. Si quisiéramos precisar, ya hemos dicho antes que el punto de conexión sería en el momento del establecimiento de la filiación. Bueno, pues la consecuencia jurídica sería se regirán por la ley de la residencia habitual del hijo. Muy bien, pues mis queridos alumnos, mis queridas alumnas, con esto damos por concluidas las lecciones 6 y 7 y en la siguiente sesión empezaríamos a trabajar los problemas en el proceso de aplicación de estas normas de derecho internacional privado. Como siempre, os deseo lo mejor, espero y deseo que os encontréis muy bien, vosotros y todos los vuestros, y que lo hagáis en casa. Si os aburrís, ya sabéis,
el derecho internacional privado está a vuestra disposición y vuestro querido profesor, a través del correo electrónico, estará encantado también de resolveros cuantas dudas tengáis sobre la materia. Hasta la próxima.